Buenos días al grupo de Efesios 289, los que están escuchando por YouTube. Y en el día de hoy nos toca considerar una porción de la Epístola de los Romanos que es muy complicada, es un misterio y muy debatida dentro de la escatología. Así que con este breve tiempo que tengo voy a tocar que creo lo que es más consistente con este pasaje. Y voy a lecturar el versículo número 25 y una parte nomás del versículo 26, ¿sí? 11:25. Porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La primera parte A del versículo 26 dice así: y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Bueno, como si usted conoce un poco de escatología, se va a dar cuenta que es un tema hasta el día de hoy y va a seguir siendo un tema de debate siempre. Porque ¿de quién está hablando acá cuando dice Pablo acá, todo Israel será salvo? ¿Qué es esto? Bueno, en el versículo 25, Pablo está hablando que es un misterio, un mysterium. Yo me acuerdo que he hablado con varias personas y con algunas estoy de acuerdo y en otras no tanto, en un punto intermedio. Muchos me han dicho, no, la escatología no importa, acá lo que importa es el evangelio. Y Pablo está diciendo acá, y en otra parte, creo que en Tesalonicenses, no quiero que ignoréis. Dice, porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio. Para Pablo, guiado por el Espíritu Santo, decía que la escatología sí es importante. Acá no hay doctrinas secundarias como dicen, no, que no importa esto, lo importante. ¿Sabe por qué? Y escuche bien esto. La soteriología está muy unida o está muy relacionada con la escatología. Muchos dicen, no, no importa esto, y no le enseñan a la congregación, y son ignorantes, porque Pablo dice, no quiero que ignoréis. Y cuando un maestro, un pastor maestro, no le importa estudiar porque quiere hacer otras cosas, ¿qué sucede? La congregación es ignorante. Pablo dice, no quiero que ignoréis, que sean ignorantes, este es un misterio. ¿Qué es un misterio? Bueno, una verdad de Dios, una verdad de Dios revelada, Dios la está revelando para que no sea un misterio. ¿Qué es Apocalipsis? Correr el velo. Entonces, Pablo está diciendo, quiero que sepan esto. El problema es que muchos no quieren indagar, no quieren estudiar. ¿Qué significa esto? Bueno, hay varias interpretaciones y les puedo asegurar que hay libros y tomos de esto. Así que yo voy a tocar la capa nada más solamente de esto para poner el incentivo a ustedes en indagar más. Algunos por supuesto que les gusta mucho esto y ya son muy maestros en esta área. Uno tiene que estudiar muchísimas cosas todos los días, dar devocionales, prédica, entonces, pero yo voy a profundizar la parte nada más por arriba. Lo que algunos creen que vamos a decir, acuérdense que Pablo estaba hablando de un endurecimiento, vamos a decir, no total, pero sí parcial a lo largo de la historia de Israel. Ahora cuando está hablando de todo Israel será salvo, ahí muchos intérpretes vamos a decir que creen que la salvación, vamos a decir, está hablando que está hablando de tanto de los judíos como de los gentiles. La mayoría, lo más sano, creen que eso, a lo largo de toda la historia. Ahora otros están creyendo que la salvación habla solamente de un remanente de los judíos a través de ¿cómo puedo decir? Del transcurso de todos los siglos, de toda la historia. Solo el remanente espiritual. Esa es la parte B. Y otro, bueno, el dispensacionalista ya saben que cree que Israel va a ser salvo después que entren todos los gentiles. Va a entrar un milenio y va a empezar a tratar a Dios con Israel étnicos. Y ahí los va a salvar. Después, bueno, hay muchas interpretaciones. El tiempo es muy corto y a mí no me da el tiempo para explicar. Voy a explicar lo básico. O sea, ¿qué estamos viendo? Bueno, para eso hay que tener un contexto para poder entender todo esto. ¿Qué estábamos viendo? Bueno, todo este tiempo estamos viendo que
había un Israel según la carne y uno espiritual, que veníamos a decir de Abraham. Ahora había un endurecimiento de parte de Israel, eso es lo que estábamos viendo, todo el contexto. Para entender un texto, no lo podemos entender fuera de contexto para justificar un pretexto. ¿Por qué? Porque así estaríamos creando nuestra propia historia, estaríamos haciendo eisegesis, me de exegesis. Yo estaría poniendo un pensamiento mío teológico, y no es, tengo que ver todo el contexto. Pablo venía hablando de ese endurecimiento de Israel, de un Israel según la carne, Romanos 9:6, que vemos que hay un Israel según la carne, y veíamos que siempre Dios tenía un Israel, también el domingo estuvimos viendo en la eclesiología, que tiene un remanente fiel, que será salvo, y eso vamos a decir, Pablo lo está viendo que Dios tiene un propósito, no suceden las cosas por suceder. Dice, ¿cuál es el propósito de Dios? Estuvimos viendo, para entender este versículo. Bueno, que Israel, según la carne, se tropieza, ellos caen, son rechazados porque no creen en el Evangelio, crucifican a Jesucristo que era el Mesías, salen los discípulos a proclamar o predicar el Evangelio, y ahí salen lo que somos conocidos como los gentiles, se empieza a predicar por todo el mundo. Ese es el plan de salvación. No quiero que ignoréis el misterio. Muchos dicen, no, escatología no importa. Sí, porque vemos que importa porque Dios está diciendo, este es mi plan de salvación. Es que Israel rechace el Evangelio para que ustedes sean salvos. Entonces, ¿qué sucede? Y así es como llega el Evangelio. O sea, aquellos gentiles, vamos a decir nosotros, que fueron escogidos ante la fundación del mundo. Ese es el plan de salvación, dice Pablo. Este es un misterio, ahora hablando de ambos. Pero acá está hablando, en este contexto está hablando de Israel. Pero está hablando del Israel espiritual, no del Israel étnico. Tampoco está hablando de un Israel futuro, que a final de los tiempos se va a ver una conversión en masa de Israel. No es así. Está hablando de un remanente siempre fiel a lo largo de todo el tiempo. Eso es lo que está hablando. Y el endurecimiento, lo que dice Pablo, siempre ha estado. Ustedes ven en el Antiguo Testamento, Israel iba bajo la idolatría, creían que estaban salvos, y vemos que no. Siempre había un remanente como Jeremías, Isaías, Daniel, siempre había un grupito que se venían ahí fiel. Ahora en la época de Pablo también hubo un endurecimiento parcial, pero también hubo judíos que creyeron. Pablo es un ejemplo de ello. En el día de hoy siguen judíos viniendo al Evangelio de Jesucristo, y otros siguen estando endureciendo. Entonces a lo largo de todo el tiempo vienen, escuchen bien lo que voy a decir, viene paralelamente la salvación para los judíos y para nosotros. Porque el problema acá cuando haya acontecido hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego Israel será salvo. Entonces muchos creen, bueno, cuando entre toda la iglesia, que son los gentiles, somos nosotros, entonces Dios va a activar ese reloj que lo tenía frenado y va a tratar con Israel. No es así. No es así, no es que cuando todos los gentiles entren, entonces ¿sabe por qué? Porque Dios tiene una esposa. No tiene dos esposas, no tiene dos planes de salvación, uno para Israel y otro para nosotros. No, siempre Jesucristo vino a todos. El problema es que muchos malinterpretan, y por eso lo vuelvo a repetir por tercera vez. La escatología no importa, dicen muchos. Claro que importa, porque tiene que ver el plan de salvación. En vez de enfocarse en Cristo, están enfocándose en Israel. Entonces es importante que podamos entender. Pablo está hablando de este remanente, que podríamos decir un remanente de Israel de cada tiempo que va a ser salvo. En cada tiempo va habiendo un remanente siempre. Y está hablando acuérdense, de Israel. De Israel. Ahora cuando dice la plenitud de los gentiles, o el pleroma, si significa o el número completo de los gentiles. Ahora, como acuérdense, lo vuelvo a poner en su mente, van corriendo paralelamente en el plan soberano de Dios. Dios no está, como nos vio que nosotros predicamos el Evangelio, a ver quién va a creer. Dios ya sabe y Dios lo ha predestinado. Solo que hay un tiempo que va corriendo, y paralelamente va el trato con ellos y con nosotros, pero el plan es el mismo. Deben creer en Jesucristo. Fuera de Jesucristo
No hay salvación. Lamentablemente muchas personas quieren, vamos a decir, se concentran en Israel y no lo hacen en el Señor Jesucristo. O sea, el plan vamos a decir, de salvación que tiene Dios para Israel y para toda persona que tiene que creer. Entonces lo que Pablo está hablando eso, de eso, de que tanto los judíos como nosotros necesitamos el perdón de los pecados. Entonces es importante que podamos entender este capítulo de la escatología está, vamos a decir, unido, subordinado, podríamos decir, unido a la soteriología y con la escatología. Por eso Pablo está hablando acá, nos está mostrando que ellos van a ser salvos si creen en el Señor Jesucristo. Y eso es lo que está diciendo Pablo acá. Hay muchas posiciones ahí para hablar y muchísimo tema para cortar. Ven, iniciarme con el versículo número 26, la primera parte nomás. Mañana, si Dios quiere, tocaré la otra. Y luego todo Israel será salvo. Bueno, esa parte que me quedan 6 minutitos. Y todo, dice, a ver, y luego todo Israel será salvo. Bueno, y luego todo, o en otras traducciones aparecen y así. En el griego ahí y luego todo Israel sería, la palabra es autos en el griego, H-O-U-T-O-S, significa de esta manera. ¿Y de esta manera? ¿De esta manera qué? ¿De esta manera qué? No entiendo. Bueno, ahí está todo el contexto de que venía. Pablo está diciendo, escuchen, no quiero que ignoren todo esto que le vine hablando, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, por supuesto que no existía capítulo en esa época, pero todo esto que yo le venía hablando, bueno, juntemos todo y ¿saben qué? De esta manera Dios nos está revelando el plan de salvación. Pablo está diciendo, mire, y más adelante va a dar una doxología, Pablo, va a dar un gloria a Dios por esta revelación. ¿Sabe qué? Se me escapó, pero le voy a decir una cuarta vez. La escatología no importa, dice hermano. Así dicen muchos. Y por eso andan muy ignorantes. Enseñando, el Evangelio es importante, pero está relacionado con todo. Con la segunda venida de Cristo, con todo está relacionado. Entonces es importante. ¿Sabe por qué lo digo? Porque muchos dicen, no importa, al final de los tiempos trata con nosotros y después viene una gran tribulación y va a subir. No, vino Cristo. Israel no está en Jesucristo, no creyó, no importa de quién nació usted mismo, si no está en Jesucristo, no hay tiempo después de que viene Cristo. Vino Cristo, descendió Cristo, puede ser en este momento, puede ser mañana, dentro de 10 años, nadie lo sabe. Pero se acabó el tiempo, y así todo Israel será salvo. ¿Qué es? De esta manera Dios va a salvar, escuche, y acá viene. Al Israel escogido. Acá está hablando a Israel, ¿sí? A Israel. Yo no tengo tiempo de explicar muchas posiciones, lo que creen los dispensacionalistas, la Biblia de Scofield, o sea, no me da tiempo de explicar eso. Pero acá está hablando sí de Israel, pero de un Israel espiritual a lo largo de todo el tiempo. Y a la misma vez viene corriendo Dios vamos a decir, con el país de la Argentina, con otros países que son fuera. Paralelamente también viene y cuando el último de nosotros fuera vamos a decir de lo que es Israel, ejemplo, faltaría la persona Z, que es el último. Cuando ese último sea el último, pues hay un último, no es que hay un último, hay un número, se acabe, a la misma vez viene corriendo Israel en la salvación. Y en ese momento toda la plenitud, todo Israel será salvo. No dice todo Israel será salvo al final. No, todo Israel escogido, espiritual, desde el principio, que estaba Abraham, David, todos esos que fueron fieles, que el Señor los preservó, van a ser salvos. Así es, vamos a decir, hay muchas teorías de interpretación sobre esto. A mí no me da tiempo, por supuesto, de hablar sobre todo ese tiempo. Bueno, voy a hacer un pequeño resumen en estos 2 minutos. ¿Qué estaba diciendo Pablo? No quiero que ignoréis este misterio. Esto es importante, la escatología. Ahora no hay que volverse pendenciero y pelear con las personas, pero sí decir, la Biblia dice esto, con amor. ¿Qué dice Pablo? Bueno, el endurecimiento, podríamos decir que es parcial. Una parte de Israel se endurece y otra que es espiritual, no, sus ojos son abiertos.
Ahora, ¿hasta dónde es eso? Bueno, hasta cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué quiere decir? Bueno, que a lo largo de todo el tiempo y todos los siglos siempre había dos porciones, una endurecida y otras que son salvos. Es así, es como en una familia. En una familia Dios puede sacar una persona y los otros siguen endurecidos. Pero Dios, y después en la misma familia, del mismo apellido, Dios vuelve a sacar a otra persona de ahí y los otros sí. Bueno, así con Israel, ¿sí? Uso ese ejemplo para que puedan entender. Siempre ha habido unos endurecidos, siempre ha habido un remanente fiel y salvo que Dios me ha venido salvando. Ese es el plan, ese es el misterio, ese es el misterio, aunque dice Pablo. No quiero que ustedes lo ignoren, ¿sabes? Porque Dios se lo está revelando. Y así, o sea, ¿qué es así? Bueno, de esta manera todo Israel o todo el cuerpo de los judíos que Dios ha escogido espiritualmente a lo largo de todas las edades va a ser salvo. Espero que se haya podido entender, porque esto es un tema de debate que no se imaginan. Dentro de la escatología es un tema que es muy debatido. Cuando yo llegue a la confesión del capítulo 32 tengo que volver a tocar este tema, aunque en esa época no se tocaba porque ni existía el dispensacionalismo cuando se escribió la confesión de 1689, pero igual capaz que lo toquemos. Pueden indagar más si quieren. Yo creo que esto es lo más consistente con las escrituras. Dios viene tratando con ambos, con Israel espiritual que viene salvando a lo largo de todo el tiempo y con nosotros. Y la salvación es para todos. Hay un solo olivo, hay un solo árbol, hay un solo pueblo, hay una sola esposa y hay un solo cabeza. No hay dos. ¿Usted ha visto un cuerpo, una cabeza con dos cuerpos? No, hay una cabeza, Señor Jesucristo, y una iglesia. Espero que se haya podido entender y los animo a que puedan indagar un poquito más. Que tengan un buen día.